Hola, bienvenidos a una nueva semana política, el programa El Mostrador Televisión, donde hablamos de actualidad en general. Hoy día tenemos un muy buen invitado, un invitado a la casa, viene muy seguido y le tenemos gran cariño y mucha confianza en sus opiniones, Marco Moreno. Hola Federico, Iván. Hola, hola, decano de, yo voy a decir Ciencias Políticas, pero es más largo el nombre, de la Universidad Central. Y bueno, nuestro Iván Weissman. Pero te habían votado este programa, me tienen fuera. Es que, pucha, es que... Sabes que Mirko es un gran aporte. Es un gran aporte. Hoy día está enfermo Mirko y lo que es muy bueno porque permite que, es como los arqueros esto, ¿no? Permite que se luzca Iván. No sé, yo no compito con él a ese nivel. Oye, tenemos dos grandes temas hoy día, vamos a tratar de tocarlos ambos. Uno que es la teleserie en el Frente Amplio, donde tiene protagonistas de los estelares a Alberto Mayol y a George Jackson, y por supuesto el gran proyecto de reforma de la AFP, pero en el fondo del sistema previsional chileno, ¿cierto? Partamos por la teleserie que tenemos en el Frente Amplio y sus posibles implicancias y repercusiones en el aspecto político en general. ¿Te parece, Marco? Sí. Bueno, ahora le tocó al Frente Amplio. En realidad, antes había pasado con la nueva mayoría y sigue pasando, porque recordemos que hay una protesta del regional de Atacama que está, oponiéndose a apoyar la candidatura de Lautaro Carmona al Partido Comunista y manteniendo la de José Miguel Insulza. Por lo tanto, eso está un poquito enredado. Y también lo que había pasado con Chile Vamos, en donde tuvo que intervenir el expresidente Sebastián Piñera para zanjar la disputa que había en ese distrito. Y ahora y ahí corrió sangre. Ahí corrió sangre también. En los dos corrió sangre, porque en la otra dicen que la hacha del Partido Socialista todavía goteaba sangre. Sangre roja. Sangre roja. Oye, y en el Frente Amplio, como tú dices, vimos a partir del lunes ya desatado inesperadamente, porque suponíamos que no iba a ser tan mediático la exposición que tuvo y las consecuencias que está teniendo, ¿no es cierto?, la bajada por secretaría, digámoslo, de la candidatura de Alberto Mayol. Yo creo que lo que estamos viendo, Federico, Iván, tiene que ver con esta idea de que estamos transitando de una democracia de partido a lo que algunos llaman la democracia de audiencia, porque efectivamente todos estos temas se instalan con mucha potencia en los medios y particularmente en las redes sociales, que ha sido lo que ha puesto sobre la discusión, lo que ha estado pasando en la trastienda, además de lo que ocurre con el Frente Amplio, es decir, una manera inadecuada de bajar a un candidato, porque los argumentos planteados, ¿no es cierto?, aparentemente no serían los de fondo y los de peso. Ustedes lo decían en la mañana en la clave, digamos, de alguna manera no se está poniendo en la discusión lo que de verdad está en juego, que es, ¿no es cierto?, un proyecto político que Mayol representa, ¿no es cierto?, este polo de izquierda, y que de alguna manera se intentó frenar, ¿no es cierto?, porque estaba amenazando ciertamente la candidatura de George Jackson en el nuevo distrito 10, ¿no? Y de alguna manera eso tiene que ver con un poco la inexperiencia, yo diría, del Frente Amplio. Todavía es una coalición que está en formación, no tiene la agudeza política para enfrentar situaciones complejas como este conflicto instalado, y por otro lado la dificultad de procesar políticamente una decisión, ¿no es cierto?, que estuvo fuertemente influida por intereses como son los que tenía y los que sigue teniendo Jackson y Figueroa, ¿no?, en que buscaban de alguna manera una sandía relativamente calada también para ese distrito, ¿no? Y liderazgo futuro. Y liderazgo futuro, sobre todo en el caso de George Jackson, que se ha ido imponiendo, instalando como el gran articulador de lo que hoy día es el Frente Amplio. A mí yo lo veo un poco como el término de la pérdida de la inocencia del Frente Amplio. Un movimiento que despertó pasiones, despertó la política un poco en Chile, donde viene la energía, generó entusiasmo, más allá de lo que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con sus propuestas, pero de a poco yo lo veo, y este acto como el punto final, de que son un poco como unos viejos chicos, o no, porque uno creería que con toda esta energía, son jóvenes, con la era digital, para usar esa metáfora, se están comportando como política no analógica,
análoga, ¿cómo se analógica? ¿no? Sí, sí. Cuando estamos en un mundo digital, están haciendo las mismas cosas que los otros partidos, que es lo que la gente lo desencantó, no vinieron con una forma de hacer política nueva. Federico en la mañana me corrijo, no, es que la política no hay política vieja o nueva, es política. Efectivamente, la lucha del poder siempre ha sido de la época de los griegos, de la canícola, una forma de cómo uno gana el poder, pero las formas en que uno llena esos espacios de poder daba la impulsión, uno tenía la ilusión. A mí me ilusionaba por la energía que traían. Yo lo he dicho en muchos foros, no comparto casi nada de las propuestas políticas del Frente Amplio, pero valoro mucho que han puesto una agenda, han hecho que el país debata temas que tiene que debatir, ¿no? Y pensaba que eso fueron... Pero incluso hasta los comunicados están escritos en un lenguaje, ¿no? De así, más o menos de que lo podrían haber escrito Lenin en el año 70, el año 1914, cuando fue la Revolución Bolchevique. 17, pero venía de antes. Pero un lenguaje muy arcaico, ¿no? Y hay que hablar los cuadros, entonces, en esa parte un poco como a mí me desilusiona un poco. Ahora, también otra cosa que el punto, Mayol ahí, no por tomar, guapió, pegó su combo, porque se sintió, y a mí lo que un poco me sorprende lo que está pasando hoy, que se muestra que él tiene mucha más vocación de poder, porque ¿qué pasó con el resto del Frente Amplio? Empezó a arrugar. Vaya, si tiene razón o no razón, está hablando ahora política pura. Jackson un poco regulando, no sé lo que dijo la Beatriz Sánchez en la mañana, vi por las redes cuando estábamos en reunión que algo había dicho. El movimiento autonomista de Boric. Entonces, como Federico me la enseñó, no es tuya, pero sé que la conocí de ti cuando vi que es mejor a veces que rojo una vez que amarillo varias veces, y acá está que anda amarillo como 20 veces. Mira, noticia en desarrollo, porque vamos a ver cómo sigue esta teleserie, pero claramente se están viendo los distintos polos de poder que hay dentro del Frente Amplio, y se están viendo la falta, como dice Iván, de poder de uno de esos polos, porque es un polo, claro, que tiene una tradición que viene de la católica, es un poco el Mapu nuevo, ¿no? El Mapu con iPhone, como dijo Mapu con iPhone está muy bueno, ese sí. Y quiere coquetear más con el centro político para crecer hacia allá, que lidera eso Giorgio Jackson, con el polo ya más de izquierda, más tradicional o más dura, que lidera Mayol, y con mucha más vocación de poder, porque también tiene menos que perder. Claro. Es decir, solo que ganar. El otro polo, que es más grande, tiene mucho más que perder. Y por ahí me gustaría saber cómo evoluciona esta teleserie que va a pasar con Boric. Beatriz Sánchez, bueno, tuvo una entrada dubitativa en esta teleserie como actriz de reparto, que tuvo que salirse porque metió un tema, pero metió un tema de género que no era tal, digamos. Pero lo que tú dices, el gobierno feminista. La que quiere ser la próxima presidenta de Chile entró en esta telenovela como una actriz de reparto. No entró como el actor principal que se roba la escena. Justamente, ahí falta una convocación de poder. Que ordena su coalición. Lo que se le critica tanto a Beatriz Sánchez como a Alejandro Guillé es la dificultad que tienen para ordenar, ¿no es cierto?, a quienes eventualmente, o los que eventualmente quieren gobernar, ¿no? Y esa es una señal importante para un electorado que cada vez es más volátil, que está mirando lo que pasa y ve que justamente se necesita un cierto disciplinamiento, una cierta capacidad, le llaman gobernabilidad, ¿no es cierto?, capacidad efectivamente de hacer gobernable a tu coalición para poder diseñar políticas públicas, implementar políticas públicas. Pero esto tiene que ver con lo que se llama la fase agonal de la política, ¿no? La lucha por el poder. Y normalmente en estos periodos previos a la inscripción, recordemos que estamos a prácticamente 7 días de que se cierra el plazo para inscribir candidatura, el 21 de agosto, ¿sí?, próximo lunes o martes, esto tiene que resolverse, y los movimientos vamos a comenzar a ver en estos días que van a ser más intensos. Este cuadrillazo del Frente Amplio, en donde Mayol, como se ha dicho acá, jugó casi como de ajedrecista, ¿no?, porque hizo el movimiento justo en el momento adecuado, ¿no?, y puso en una situación de jaque mate al resto de los partidos que hoy día están tratando... No sé si jaque mate, les puso en jaque, el mate se lo dieron los otros partidos del Frente en cómo reaccionaron. Claro, puso en jaque, pero como ustedes en la nota que colocaban hoy día, decían que la pelota la había puesto en el lado hoy día de ellos y la solución está en ese lado, ¿no? Entonces, es la solución, digamos, de los partidos, cómo resuelven este entuerto, porque además el Frente Amplio no tiene una institucionalidad muy clara. ¿Quién toma las decisiones? Recordemos que son 13 movimientos,
¿no? En donde, claro, hay un par de ellos que son los más importantes en términos de número de militantes y el que está inscrito, como el Partido Humanista y Revolución Democrática. El resto son grupos que todavía no han logrado consolidarse. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Cómo funciona? De aquí a 6 meses más ellos también van a tener que establecer alguna lógica de funcionamiento mucho más orgánica, porque hasta este minuto, que es lo que cuestiona mayor, la decisión la está tomando una instancia que no tendría las facultades para hacerlo. Bueno, tú estás tocando un buen punto. Ellos, y es la demostración, son un movimiento muy nuevo, Frente Amplio es muy nuevo. 6 meses. 6 meses, están haciendo sus primeras armas en política de verdad. Y todavía no tienen una orgánica propiamente para tomar decisiones difíciles. Hasta ahora han tomado decisiones más bien fáciles, más o menos, ¿no? ¿Quién va a ser los precandidatos presidenciales? Y ahí tratando de cuidar a Boric y a Jackson, pololean con Beatriz Sánchez, logran que sea la candidata, en fin. Pero hoy día están con los problemas del día a día, de la política más dura, y tienen una especie de mesa, ¿no? Un consejo de los que representan estos 13 partidos y movimientos para tomar ciertas decisiones, y tienen otras mesas políticas, y tienen algunas asambleas, algunos de esos movimientos regionales o comunales. Entonces, eso aún no encaja. Claro. Y un tema como este, ¿quién lo resuelve? ¿La mesa política de los partidos? ¿La mesa política que ve las candidaturas? Porque esto es mucho más que una candidatura de mayor. Este es el futuro del movimiento, este es el futuro del Frente Amplio. ¿Quién lo va a liderar? ¿Quién va a aglutinar? Ya claramente, como actriz de reparto, Beatriz Sánchez no va a ser. No, claro. Va a ser Jackson, va a ser Boric, va a ser Mayol, o algún otro que surja, pero eso es lo que se está discutiendo ahora. En la disputa es lo que está hoy día en juego. En el Podemos español, que siempre se le compara o trata de compararse con el Frente Amplio. Pasó algo parecido. Pero ahí Iglesias dio un golpe y sacó al segundo, digamos, al que era su segundo, ¿no? A eso me refería cuando digo... Que sí tiene vocación de poder Iglesias. La guapiada, y Iglesias, sabiendo que tuvo un costo mediático tremendo, pero no tuvo dudas en sacarlo. Porque tenía mucha vocación de poder. En cambio, Jackson aquí ha demostrado que le falta ahí ese hambre, ¿no? Que la gente que se dedica a la política tiene que tener ese hambre. Y Boric era un segundo plano bastante, digamos, secundario, a propósito de los actores. No hemos visto yo creo que se está cuidando y guardando, porque él tiene vocación, tiene hambre de política. Sí, ahora él está complicado con su reelección parlamentaria, porque Magallanes se está complicando ese distrito, porque claro, hay 2 candidatos fuertes de la nueva mayoría, el hijo del senador Bianchi y el ex alcalde Vladimiro Mimiza. Entonces son 2 candidatos que van a hacer una elección muy competitiva, lo que va a complicar las aspiraciones de Boric. Y él que ha estado en la cosa más nacional ha ido poco para allá. Entonces eso es lo que se le plantea y lo que se critica respecto de su accionar. Por lo tanto, esa disputa no está resuelta y en los próximos meses vamos a tener que ver necesariamente al Frente Amplio tratando de darse una institucionalidad que efectivamente pueda procesar adecuadamente estos conflictos, porque hoy día tienen dificultad para procesarlo. De hecho, mira lo que está ocurriendo. Eso te demuestra la impericia, todavía la falta de herramientas que puedan tratar adecuadamente los conflictos que son inevitables, como dice Federico, en política, porque aquí estamos en la política de verdad. Esto no es algo inventado, esto ocurre con mucha frecuencia. Esta no es una facultad de una universidad. No, y los partidos resuelven de alguna manera sus diferencias. ¿No? En algunos bien, otros mal. Veamos lo que pasó en la democracia cristiana, lo que está pasando en la nueva mayoría. Se toman decisiones y eso tiene costo. Aquí pareciera ser que se quieren tomar las decisiones, pero no pagar los costos de las decisiones. Sí, pero interesante. El costo lo vamos a ver el lunes en la encuesta Cadena de la próxima semana. Sin duda. Sí, no, yo que tengo un tema con las encuestas. Hay cosas que se pueden medir y otras que no pueden medir. Pero vamos a ver cómo, porque para medir manzanas con manzanas, con todos los defectos que tienen las encuestas, y en particular Cadena, pero por lo menos puedes comparar semana a semana, peras con peras, manzanas con manzanas, y creo que esto quizás por haber tenido un rol
hasta el momento, hasta este momento que estamos ahora en vivo, un rol de actriz de reparto en su propio puede pagar un costo película, en ese que sentido, Beatriz Sánchez también paga un Por lo menos en las redes sociales, que el ámbito de acción política del Frente, ese es su espacio privilegiado, el territorio digital, esta disputa ha sido muy intensa. Si uno revisa y monitorea las redes, nosotros lo estamos haciendo y tenemos un trabajo que hacemos en el termómetro digital, aquí con el mostrador. Efectivamente, eso se está observando cómo puede estar impactando negativamente, digamos, toda esta discusión, toda esta tensión en los que eran potencialmente electores sobre todo los que del Frente Amplio. sobre todo los que estaban encantados Sin duda. con esto nuevo. Digo, es lo mismo. Bueno, pero es política y mira, Frente Amplio puede salir aquí fracturado y debilitado para siempre y una especie de criatura muerta al nacer, o puede salir fortalecido. Vamos a ver cómo lo resuelven estos conflictos, si tal vez esto le permite hacer un upgrade y de verdad institucionalizar y consolidar un mecanismo de resolución de conflictos y de proyección hacia adelante o no. Claro. Puede ser un problema que a la larga les beneficie, o puede ser el principio del fin antes de haber sido nadie. Yo creo que hay un proyecto a largo plazo que va a subsistir en tiempo. Vamos a ver, eso es lo que se está jugando. jugando. Abajo, Están haciendo, ¿no? todavía tienen pocas bases, están haciendo, pero en ese sentido se pueden equivocar una y varias veces. Se equivocan los que llevan tanto tiempo en política y no se van a poder equivocar ellos. Por eso hay que flexibilizar un poco esta teleserie. Es una teleserie, obvio, y nos da entretención para conversar. Una serie de Netflix. pero es muy normal que ocurra si se recién están naciendo. Vámonos entonces a temas de otro tipo, pero muy importante, mucho más importante que esta teleserie, que es el futuro previsional de Chile. ¿Qué va a hacer Chile? ¿Qué vamos a hacer todos los chilenos para mejorar las pensiones, por un lado? Y por otro lado, modificar o no la estructura de poder, que hoy día significa el manejo de esas enormes sumas de dinero. Son como los dos grandes pilares, pero hay muchos otros factores. Iván. Bueno, hoy esta tarde, no sé exactamente la hora, va el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés con el ministro de Trabajo Kraus y su secretaria de Previsión Social Jara, se me olvidó el primer nombre de ella, a presentarlo en las comisiones. El proyecto lo presentó el gobierno después de 2 postergaciones a fin de la semana pasada y durante el fin de semana y el lunes salieron los detalles de cada proyecto de ley y el ministro de Hacienda tuvo una ofensiva comunicacional tremenda, no hablando en todos los medios, apareciendo en Tolerancia Cero, en las radios. Y aquí en redes, ya que estamos transmitiendo además en vivo en redes y después todo va a quedar disponible on demand, lo medular de estos 3 proyectos. Son 3 proyectos que apuntan a uno. Que es uno dividido en 3. Es uno dividido en 3. La idea es mejorar las pensiones. Primero es que aumenta la cotización, que ha sido siempre una crítica que se le ha hecho al sistema chileno de la OCDE, del Fondo Monetario, una organización que ha hecho estudios, Marcel, se aumenta de 10 a 15%, o sea, aumenta en un 50% a cargo del empleador. Pero a cargo del empleador, pero algunos ya están señalando que eso a la larga se traspasa. Bueno, pero es que siempre todos los neoliberales siempre que todos los impuestos son del trabajo. Todos, así que ese argumento lo podemos hacer a cualquier tipo de impuesto. No, al final pero esto no es un impuesto. Pero el argumento que hacen ellos es un impuesto al trabajo. No todos los impuestos son impuestos al trabajo, si uno lo analiza. Segundo, que ese 5%, que esto es lo más histórico del proyecto, por primera vez en Chile, porque cuando dice volvamos a un sistema, Chile nunca ha tenido un sistema de reparto, el sistema de las cajas no era de reparto, no. Se crea un fondo de solidaridad, que es un fondo de reparto, con ese 5%, de los cuales 3 puntos van a la cuenta individual y 2 puntos van a este fondo común. Es decir, van a este fondo común de reparto 2% de los 5. 2 puntos de los 5. 2 puntos de los 5. Sí. Y lo otro a las cuentas individuales. Pero no administrado por la AFP, administrado por este ente estatal que se va a crear, que es el segundo. Entonces, el primer proyecto de ley es que se eleva el 5%, en 5 puntos porcentuales, de 10 a 15%, la cotización. El segundo proyecto de ley es la creación de este instituto, que se me olvida el nombre que le dieron, pero el que va a administrar tus platas, ¿no? Pero ese proyecto lo quieren hacer independiente, lo quieren hacer con la misma institucionalidad que tiene el Banco Central, entonces requiere una ley orgánica constitucional, requiere 3/5. No creo que eso es difícil, no que lo logren.
va a administrar las platas, no va a tener oficina, promete que va a tener comisiones más bajas que la AFP y que con el tiempo la rentabilidad el gobierno al inicio tiene que vender plata. Y el tercer parte del proyecto es la parte más políticamente complicada, a pesar de que se puede pasar con mayoría simple, que es la reforma a la normativa de cómo trabajan, cómo funcionan las AFP. Y ahí nosotros lo publicamos en su momento, hubo debates dentro del gobierno y de la nueva mayoría no estaban ordenados, no están todavía ordenados, de ni siquiera mandar ese proyecto, de dejarlo para el próximo gobierno, no tocar a la AFP. Pero lo mandaron y llegaron a un acuerdo. Y para mí, a nivel personal, es el peor de los tres. Tiene cosas como, por ejemplo, no te vas a poder cambiar de fondo de ALE directamente. Tienes que cambiarte, si te quieres cambiar, tienes que cambiarte al del lado. Esto es para evitar lo que pasó con el movimiento No Más AFP, que crearon caos en el mercado, hizo a la gente perder plata, había fuga masiva del A al E, después se dieron cuenta que estaban perdiendo plata del E al A, y eso crea costos, y esos costos terminan significando menos pensiones a largo plazo. La otra que me parece, tiene su lógica, la otra es que cuando llegas a cierta edad, ahora obligatoriamente te tienes que cambiar de un fondo al otro para proteger tu seguridad social. Si estás cerca de la edad de jubilación no puedes estar en el más riesgoso. Ya, pero eso no se ha ingresado todavía. Los otros están ingresados. Todos ingresan juntos, los tres ingresan juntos. Ya se ingresaron. Sí. Y después otra cosa que es curioso, la presidenta cuando anunció el año pasado que iba a la reforma de las pensiones dijo que una de las cosas claves era que las AFP iban a compartir las pérdidas, cuando tengan pérdidas, compartir con sus afiliados, que no puede ser, que es políticamente inviable, que cuando los fondos caen en un año, las utilidades de la AFP siguen subiendo. Y esto acá no lo ingresaron, no estuvieron de acuerdo, y es curioso porque dos de las AFPs hace años que quieren hacerlo, Habitat y la otra, no voy a decir, creo que es una, pero no estoy seguro, no quiero decirlo. Pero es probable que eso se pueda incluir como indicación. No, el ministro de Hacienda lo dijo claro, que no lo iban a hacer y dijo que no estaba de acuerdo y le dijeron, pero si el presidente lo dijo, bueno, no va. Ya, pero es que es curioso esto, porque las AFP, dos de esas AFP han decidido, es justo eso. Veamos el mecanismo, nosotros estamos de acuerdo, pero el gobierno, ningún regulador se los ha permitido hacer. Y ahora por algún motivo que es muy técnico o político, Hacienda, a pesar de que la presidenta lo dijo en cadena nacional, no lo van a hacer. Es un muy buen punto, un buen resumen, Iván. Pero el último parte del resumen que me diste, en régimen, si pasan dos de estos tres, o sea, si, olvídate la reforma que es la tercera parte, pero si se logra aprobar la ley orgánica constitucional para crear este organismo que administra la plata, y se aprueba el aumento del 5% que ese fondo, en régimen, el primer año, no quiero meterme en números, pero de inmediato la gente de más bajos ingresos va a tener un 20% de aumento de las pensiones. No, eso es lo más titular. Perfecto. Como resumen, yo creo que era importante hacer un resumen. Marco, ¿qué visión o qué comentario político se te ocurre respecto de esto? Sí, yo creo que Iván plantea la dimensión técnica del proyecto, puede recoger más o menos, digamos, lo que está en el ambiente, pero yo anotaría la variable política que la veo en dos partes. Uno es la discusión sobre la viabilidad política del proyecto. Digamos, al gobierno le quedan 6 meses de gestión, con una actividad parlamentaria que va a estar evidentemente influida por el ciclo electoral, en donde muchos de los parlamentarios tienen que buscar su reelección y por lo tanto el trabajo en el Congreso se puede ralentizar. Pero en segundo lugar creo que, y esa es la dimensión importante, que este es un proyecto de campaña. De alguna manera la reforma al sistema de pensiones va a contaminar la campaña porque el gobierno está obligando a Sebastián Piñera a salir al pizarrón. Es decir, ¿qué opina usted? ¿Cómo se plantea frente a un tema que para los ciudadanos es muy sensible? Finalmente es tu pensión. Y todos nos hemos dado cuenta de que este es un tema que está complicando y que los chilenos no tienen miedo. Que es de campaña porque todo indica que no van a alcanzar a salir en este periodo. Exactamente. Yo creo que ni siquiera que lo alcance, no tiene los votos. Bueno, no tiene los votos, pero efectivamente. Pero saca a Piñera al pizarrón. Saca a Piñera a pronunciarse respecto a este tema, que es un tema que, insisto, le preocupa a la gente. O sea, como ningún otro tema, igual que la salud, son temas que para los ciudadanos y para el elector es sensible. Entonces vamos a ver si Piñera, frente a estos tres proyectos que Iván nos planteaba, se pronuncia. Él ya ha dicho que no es muy partidario de la propuesta del gobierno. No, ahora, otra cosa es decirlo en campaña. No, pero él lanzó su propuesta. Su propuesta aumenta la cotización de 10 a 14, no de 10 a 15. La siguen administrando las AFP
les limita un poco el tema comisiones, pero lo más importante, que es para mí la única parte de su plan que creo que es mejor que la propuesta del gobierno, es que aumenta el pilar solidario de 0.8% del PIB al 1.4%. Los países que nosotros queremos financiado con impuestos generales. ¿Por qué? Y voy a tratar de hacerlo simple porque no quiero aburrir técnicamente. El proyecto de ahora del gobierno, si pasa tal como está, el financiamiento para los que ganan menos, que reciben las peores pensiones, viene en su gran mayoría de 2 millones, creo que es 2 millones y medio, si alguien me está viendo a redes sociales, están las estadísticas que ganan entre 600.000 y 1.4 millones los que cotizan. De esa, ellos van a financiar esos 2 millones. Los que ganan más de esa plata, tienen plata en otros lados. No, y tienen tope además. Y tiene que estar el tope que subió. Entonces, todos sabemos que las estadísticas dicen que ganar entre 600.000 y 1.2 millones o 1,5 millones o 2 millones en Chile es un muy buen sueldo. Pero todos sabemos que uno vive en Santiago, tiene pago universitario. Es la clase media, chica que será, pero es una clase media apretada. Muy endeudada porque no la alcanza. Y ellos van a subsidiar, o sea, la clase media acomodada va a subsidiar con este proyecto a la clase trabajadora, la clase más pobre. Entonces, lo que hacen, y que también han recomendado organismos institucionales, si tú quieres realmente fortalecer el pilar solidario, tú tienes que pagarlo con los impuestos de todos, que son más progresivos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un buen punto, pero déjame hacer una observación. Es verdad que al aumentar los puntos de cotización y una parte de eso vaya a un fondo solidario, porque ¿quiénes son los que cotizan? Por eso digo, es verdad eso, y que para poder hacer mejor pensiones no va a alcanzar para hacer un aumento importante, tendría que poner el Estado por impuestos. Exacto. Adicionalmente plata, pero ahí viene el punto a través de qué impuestos, porque hay impuestos que son regresivos, como el IVA, y otros que son progresivos. Entonces, hay que sacarle mucha punta al lápiz para que en definitiva los que paguen ese diferencial son los que tengan más dinero, y no los que ahora menos dinero. Y no son, y para hacerlo más, no quiero usar la palabra ridículo porque no es ridículo, pero lo más curioso es que cuando tú subieron el tope imponible, creo que a 3 millones de pesos en UF, más o menos, si me acuerdo bien el tema. Pero la comisión de los pocos que van a pagar que llegan a ese máximo tope imponible, que son pocos en Chile, la comisión para la AFP va a ser menor. O sea, mientras más gana tu comisión para la AFP va menos. O sea, completamente lo opuesto de lo que la gente está pidiendo. Por eso es que la tercera pata del proyecto, desde cómo se van a regular, el cambio de regulación a cómo funciona la AFP, me parece que es la que tiene más huecos o vacíos, a mi punto de vista, como lo veo yo, y es la que va a ser políticamente más. Pero en una democracia de audiencia, la discusión técnica, y en una campaña electoral la discusión técnica va a quedar reducida si tú estás o no a favor del proyecto, porque la gente, esta discusión que se está planteando acá, que es bien interesante, no puedes traducirla desde el punto de vista electoral. No. Y ahí está la dificultad para Piñera. Y tampoco la puede hacer desde el punto de vista técnico. La gente está reaccionando con la guata. Yo creo que hay dos cosas que son importantes de este proyecto que creo que va a ocurrir. Igual como en el tema de educación se instaló el tema de la gratuidad y Piñera no va a poder echar atrás lo que se logró. Yo creo que en este tema se van a dar dos cosas que son importantes como sociedad, y como sociedad tenemos derecho a tenerlo, que se instaló por primera vez de que una parte del sistema de pensiones de Chile tiene un rol solidario. Claro. Es un gran punto. Es importante sí. Porque yo sé que técnicamente hay muchas críticas que se le pueden hacer a un fondo de reparto y que se puede hacer un poco mejor, no peor, efectivamente, pero hay países como Noruega que tiene su sistema de pensiones que lo administra el Estado y que es eficiente. Se creó esta posverdad. Bueno, el primer punto es que es importante, pero es importante porque la gente cree que se instaló acá esta posverdad de que todo lo público es malo, que todo lo que administra el Estado es malo. Entonces creo que es importante. ¿Va a salir? No estoy, ojalá que sí, pero se creó el concepto y creo que aunque no sea ley, Piñera no puede sacarlo, creo yo. Sí, es un buen punto, que el tema de la solidaridad se instaló. Que una parte del sistema chileno tiene que ser solidario. ¿Y lo segundo creo que es importante y que es algo que lo que a mí personalmente más me molesta, que llevamos por lo menos 13 años, que estudio que se haga, yo creo que hasta los de la Fundación Sol te podría decir, de que un problema grande del sistema de pensiones de Chile, el sistema de jubilación, es que
cotizamos poco y vivimos mucho más. Eso es matemática, no es política, pero nadie tiene los cojones políticos de decir hay que ahorrar más, todos, no debería ser 20% o 19%, claro, como son los países OCDE, ¿no? Y nosotros tenemos un sistema que la gente se jubila a los 60 las mujeres y 65 los hombres, cuando la esperanza de vida era 72. Ahora la esperanza de vida en Chile es el 81. Entonces cotizas una... Bueno, ¿tú crees que se instaló entonces también como concepto? No, pero eso se instaló que hay que aumentar la cotización al 15%. No y bajar la tasa de cálculo de 110 años, porque todo el mundo decía absurdo que te calculen sobre 110 años cuando tampoco vas a vivir 110 años. Claro. ¿No? Y el proyecto del gobierno sí lo contempla. Baja ese guarismo, digamos. Y creo que baja no me acuerdo. Sí, pero de todas maneras lo baja, ¿no? Entonces, esa batalla comunicacional es la que vamos a ver en la campaña presente. Yo creo que ahí vamos a ver si efectivamente el candidato Sebastián Piñera puede zafar de no tener una posición clara respecto de esto que está instalado en el inconsciente colectivo de la gente sobre la necesidad de cambiarlo. El no más AFP, por supuesto que no va a tener ningún efecto porque la AFP se mantiene. Y además que la solidaridad complementaria que se instaló como necesario, porque somos una sociedad y todos nos tenemos que apoyar en definitiva, los más fuertes a los más débiles, y todo ese tema que está detrás de la solidaridad. Es el tipo que define qué tipo de somos. Claro, pero que también se instaló vinculado con algo, con la equidad, digamos, ¿no? Así. Y no basta con decir que lo que ha dicho la candidatura de Piñera, que bueno, se va a financiar con impuestos generales, como tú explicabas, porque detrás de los impuestos generales puede haber mucha inequidad también. Claro. Y en definitiva el IVA, por ejemplo, el IVA es el impuesto más injusto que hay. Lo que pasa es que es el que más recauda, pero es lo más injusto que hay, porque los más pobres pagan exactamente lo mismo que los más ricos, y eso no se sostiene. Entonces, se metieron conceptos que vienen y que van a tener que hacerse cargo de los distintos candidatos. Mira, acá Cristian Rodríguez, que fue secretario general de la AFP Habitat, hizo un punto que tú acabas de decir. Dice, que fue poco, pero subámosle los impuestos a los más ricos. Hagamos una ley orgánica constitucional de que hay un impuesto. Yo sé que la Constitución prohíbe el impuesto específico. Pero es cuestión de usar la imaginación. Que diga que los que ganan plata, y esa plata va a ir todo a financiar la pensión. Y que es muy específico y que quede en un corral. Que la plata no la pueda... Pero eso porque se instaló la solidaridad como concepto. Y eso yo creo que es un tema interesante de recalcar. Para ir cerrando, Marco, a mí en lo político me saltan dudas de un aspecto que hemos aquí conversado otras veces. Uno de los temas centrales de la previsión en Chile, secundario, si uno piensa en relación con el monto de la pensión que va a recibir la persona, por supuesto, pero uno de los pilares importantes de esta conversación y de esta discusión es el enorme poder político que tienen quienes administran estas enormes sumas de dinero que genera la previsión. En el fondo, quienes son los hoy día dueños, casi todos extranjeros, pero los altos ejecutivos en Chile manejan un poder político enorme porque designan directores en las grandes empresas. Se sabe ya que las grandes empresas financian la política ilegalmente, algunas y bueno, legalmente otras, pero ya no, se hicieron muy agresivos, pero a la larga hay mucho poder ahí. ¿Se toca desde tu perspectiva, con este recuento que hace Iván, que nos hizo Iván, de lo que entró al Parlamento de parte del gobierno, ¿se toca ese enorme poder político o no? Yo creo que en parte sí, porque en el proyecto original era terminar con el sistema de AFP, ¿no? Y eso no va a ocurrir en este proyecto. De alguna manera las AFP aquí zafaron en una parte. Las AFP subsisten. Subsisten, pero efectivamente va a haber una parte que no van a administrar. Ese, ¿no? En el fondo se le morigera el poder, pero no se le elimina. Yo creo que no se elimina, evidentemente introduce un elemento que podría generar competencia, no sabemos hasta qué punto, y que más adelante se les vaya reduciendo cada vez más el porcentaje que administran de repente. Eso es lo que no sabemos cómo va a ir más adelante. Yo tengo una teoría que una vez, imaginemos que se aprueba esto, y se aprueba antes de marzo, y en 4 o 5 años se ve que esta institución que se me olvida cómo se va a llamar, organismo administrador del Estado, lo está haciendo súper bien. Claro. Y tiene rentabilidades similares a la AFP. Eso puede ser puede haber un gobierno y dice, ¿sabes qué?
ahora vamos a la cancha. Ahora sí que hemos visto, porque lo deslizó el ministro en una de las millones de entrevistas que dio en los últimos 5 días, que dijo, a lo mejor, si con el tiempo, 5 o 6 años, se ve que la rentabilidad y los costos son competitivos con la AFP, la gente va a tener derecho, bueno, tú vas a decir, ¿sabes qué? Ahora usted tiene derecho, si quiere poner toda su plata en esta institución del Estado, en vez de dejarla en su AFP. Es decir, se inicia un proceso. Y por eso que las AFP pelean con uña y porque ellos saben, en privado te dicen que este proyecto no es tan malo, que tiene un montón de discrepancias técnicas, pero el fondo político... Que este tema no es técnico, es más político. El fondo político es que esta cuestión funciona. Imagínate que en Chile, porque sí, lo que sí hemos producido buenos administradores de plata, la AFP. Imagínate que nos pasa como el fondo de pensiones noruego, que es del Estado, lo administra el Estado y que hace lo mismo que la AFP, ponen plata en el fondo más grande del mundo, ponen plata en todo el mundo, invierten en acciones, en bonos, hacen lo mismo con la AFP, pero del Estado. Y es uno de los más rentables del mundo, ¿no? Imagínate que este fondo chileno no hace lo mismo. ¿Por qué no, si las AFP han hecho una buena pega? Ahí cruje la cosa. Ahí dice, bueno, ¿sabes qué? Yo, está bien, no eliminemos la AFP, pero yo quiero poner toda mi plata acá. ¿Quieres libertad? ¿Quiere que venga el señor Vigi, José Piñera? Bueno, libertad completa, pues yo quiero poner mi plata ahí. Por eso que el proyecto tiene una lógica de, como lo ha dicho el gobierno, de gradualidad y una lógica incremental, porque eventualmente, como dice Iván, hacia adelante no sabemos cómo va a ocurrir cómo se está llevando adelante el proyecto, pero evidentemente eso podría ser y cambiar la manera en que se administra hoy día los fondos. Esa es la incrementalidad que permite el proyecto. Y lo que quiere Hacienda, quiere el ministro Valdés, es cercar. Por eso es que se necesita una ley orgánica que esa plata quede cercada, que no puede venir otro gobierno que le faltó plata para salud y sacar esa plata. Eso es muy importante, y lo otro es que el mercado de capitales siga teniendo ese flujo de dinero. Sí. Si evidentemente no se puede afectar tampoco eso. Sí. Bueno, nos queda por supuesto mucho que conversar, pero es hora ya de irnos y nos vemos la próxima semana con una nueva semana política. Marco Moreno, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Marco. Iván Weissman, nos vemos.